Gustavo Velázquez, capitán del Cerro Porteño. Perfecto, ahí están los capitanes, se van saludando para ver qué arco tocará. Por ahora sobre el arco norte se para el equipo de Libertad, sobre el arco sur la gente del Cerro Porteño. Es muy sensible acá, mi querido César, porque si no vamos a tener un choque importante con todo lo que se va dando en nuestro canal de YouTube. Bravo con el Cónico Deporte Paraguay en un partido intenso de 6 puntos, diría yo también. Y vamos a tener también en Juan León Mallorquín el partido de General Caballero y Guaraní. ¿Será que hoy saldrá el campeón, César? Y bueno, todo depende de General Caballero Juan León Mallorquín allá y de acá que Cerro conquista una victoria también. Perfecto. Ahí estamos también se puede dar el campeón de ya es campeón. Sería inalcanzable para el equipo, por decirlo de alguna manera, siempre le va a llevar un punto de ventaja, entonces es muy probable que hoy consiga el título, pero reitero, depende de sí mismo y por supuesto del rival del día. Bueno, perfecto, entonces la gente que sigue conectada, gracias por la audiencia, gracias por la preferencia. Al final se mantiene la ubicación. Al final se mantiene, Cerro Porteño va a terminar detrás de su hinchada al compromiso. Eso es mucho más factible, ¿no? No, lógico, pero también ahí tiene libertad, porque está el escenario y no hay nadie público ahí. Pero hay tanta diferencia también ahí, se va a poner el público visitante. Totalmente, ahí va a estar el equipo también y a un costado está Blas Antonio Romero. Perfecto, ahí está. El equipo de Libertad, autorista Blas Romero para más Deporte Paraguay, para abajo del mundo entero, que les reta salida siempre con Alberto Casó. En los comentarios el querido Nelson Pintos también nos acompaña, el querido César Ramón Leo. Viera hacia atrás para el portero Rodrigo Marinillo. La juega más adelante, ahí con el compañero saliendo. Ahí está, lo presiona, lo intenta buscar que se equivoque, pero Franco continúa para el medio, se saca el rival, la pega, la deja para algo, que Campuzano, atención, la comida para Vito, que no necesita la derecha, la engancha para el supermercado, zurdo, ahí está, el cara, ingresa, mete el centro, no pudo llegar, Sanabria termina sacando como puede, Fabricio también que estaba buscando el medio, ahí estaba buscando el no pudo rechazar, era de Chile Domingo, no llegaba, un error no aprovechado, estaba bien para despejar la presión, creyó que llegaba hasta Rosario, por eso no se le pudo. Perfecto, qué error de Libertad y que no pudo llevar Cecilia porque se confió que iba a cortar bien. Sí, totalmente, Diego Viera. Tenía por izquierda, Cecilio por derecha, solo en el punto penal lo tenía Iturbe, prefirió con Domínguez, ya para cuando buscaron a Iturbe ya estaba totalmente marcado Julio. Correcto, va saliendo el equipo de Libertad nuevamente, Néstor Jiménez Viera, va tocando desde el fondo el equipo de Libertad, va saliendo despacito. El precandidato licenciado Gustavo Rojas, luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja a la corrupción, Luque te espera 2026. Aire, soluciones inmobiliarias, sea contactando 021 604 80 081 93458. Aire, soluciones inmobiliarias, S.A. La pelota que se escapó por el central, va a ser la variedad para el equipo. Saliendo Matías Espinosa, se viene Matías, se toma su tiempo, el cambio, buscando por arriba, la juega para Viera, el Robert Roca, el sicario, el Guaraní también, cambia con Álvaro Campuzano, busca para Néstor Caballero, no cruza nadie, se muestra con Franco, la pelota que lo va haciendo circular otra vez para Néstor Caballero, el tercero para Néstor
España, Tabarelli, Joya Sucursal, General Aquino Luque, Sucursal, Avenida España, Complejo La Torre, teléfono 0972, 2 tipo ya. Un paso filtrado por izquierda, se viene con franco, atención para Libertad. Ahí está, levanta el centro, rebotó, no pudo cruzar, vuelve a meter otro centro de cabeza, final de la pista. La primera, la segunda le salió a 95-091, 76-02, 83 menos. Fernández intentaba filtrar un paso de la pelota que salió, ahora sí salió la pelota, el que se fue. Hay tiro de esquina para el equipo liberteño. El primero para el conjunto liberteño, del lado derecho, Iván Franco lo cumple. un error que comete Quintana, le reclama a Arias que era suya, sin embargo Quintana la prefirió sacarle y termina con una pelota peligrosa para Libertad. Pelota peligrosa, posibilidad de gol para el equipo liberteño de cumplir. Ahí está Iván Franco, brazos arriba, dando indicaciones con la mano izquierda, dice bajen todos. Ahora sí lo va a levantar, autoriza, le piquetea, levanta el centro, segundo palo, de cabeza llegó, no le pudo dar de lleno, no le pudo dar mucha velocidad, pero termina corrigiendo el error también aquí, el arquero solucionando el problema. Terminó solucionando porque solo se elevó a Espinosa, no cabeceó bien, sino también de pelota parada se venía el segundo gol. Sí señor, podía haber sido también del equipo de Cerro Porteño, toca y toca desde el fondo, César. Clínica privada Moreno Asolero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepersonólogo de Marical Estigarribia, 1069, Brasil, Estados Unidos. Teléfono 021-211-886 y 0981-20-7039. Clínica privada Moreno Asolero. Ahí está Matías Espinosa, la pisa la muestra, la hace circular, vuelve con Álvaro Campuzano, Campuzano para Diego Viera, miraba Sicario Roja, vino Sicario, pero termina jugando con la falta existió, estaba cerca de la Sí, tuvo que cometer una infracción en esta ocasión Libertad porque avanzaba Domínguez y cuando cruza la mitad de cancha siempre con situación peligrosa, de igual manera totalmente no lo despeja porque hay un lateral con ofensiva para el ciclo. Sí señor, ahí está Cecilio que quiere hacer el taco, Roja no se lo comió la mague, la Rivero presiona, la pelota ya se pierde con raya de fondo, y saque de meta salido para Libertad. La auténtica receta, la tipa Caubenza Lorenzo lo tiene en Tipería Oscarcito, tipa tradicional, tipa de bien habitante con tu barrio cocido. Pedido al 086-91-6757, Tipería Oscarcito. Va a ser salida para Rodrigo Morini con una más, César. El directivo César Antunes, del Club de Jorge Pivari. Esta nueva indumentaria de Gemelo también, la más linda que tenemos para el Mundial. Asimismo, la primera que ya inauguramos. Sí señor, ahí está, va saliendo el equipo de Libertad, intentaba llegar, la pelota que se pierde prácticamente de la tribuna hacia el lateral, va a cumplir sobre la raya del medio, prácticamente las rayas que dividen más el campo de juego, va a cumplir la tiempo, espera, procura, piensa, saborea la curva de para dónde va a jugar, a 30 minutos de altura termina ganando a Fabricio Domínguez, la maga termina pulsando, ahí se viene señor, el final del video le vamos a dejar con la canción de Santa Cruz, pero Vio en los primeros minutos, en realidad en el primer minuto del juego, a ver si te puede dar, a ver si te puede dar. Ahí viene, la juega el equipo de Libertad. Viera, Néstor Jiménez intenta salir del fondo del equipo Guarelo. Campuzano retrocede, las manos de Rodrigo Morini, esperando atento a lo que no, pero retrocede Matías Espinosa, se lo deja para Ernesto Caballero. Hay Claudito Fernández, que quiere buscar su perfil, que se la cancha, que viene de vuelta Ernesto Caballero.
Mario Entrenador, conozco el halcón para Electro Deportes también de los Estados Unidos y México también, transmitiendo en este. Depende de la victoria, que asegurar, está dejando espacios y eso voy a aprovechar bien. Perfecto. Vamos a ver, marcamos el tiempo de juego también. Gol, y la pelota tiene que ser de gol. Y es una olla a presión. Así mismo, los mejores confección y apellidos al 096 37 37 35 51. Varias que acompañaban la jugada. Ya el próximo fin de semana lo van a utilizar. La gente te preguntará. Entonces, el 1-0 será más que suficiente. Hoy lo que importa es sumar de a 3. Bueno, ahí está entonces para la gente que nos sigue acompañando en todas nuestras plataformas digitales. Ahora sí. Perfecto. Paralizado, César. Realizado sentido Jorge Morel, ya se preparan 3 variantes por cualquier cosa. En el caso de los arqueros que sí o sí tienen que ser atendidos, por las dudas se preparan 2 volantes. Uno de ellos es Fabricio Peralta, el otro es Robert Pires Lamota. Bueno, pelota que se pierde por un costado, va a ser saque manual de momento de intensidad de juego, Nilsson. Así es, la aguantó Iturbe, la aguantó, pase fuerte, a medida para Domínguez que tardó un poco, se fue abriendo la pelota, sin embargo metió el centro, la sacó Rojas, es pelota por el costado, cerca al tiro de esquina, será Francisco. Sí, señor, ahí está, la jugó y recuperó nomás, ahí levanta el centro. Toma su tiempo el equipo Lumarelo. El segundo de Cerro Porteño, el primero del lado derecho del ataque. Una pelota. Álvaro Campuzano, el A ver qué dice la mexicana que le dio a Zarraza. Sí, señor. Otra vez 1-0 el equipo de Libertad aquí en la olla. Acá también la final que la gané, la se va a venir Espinosa, Huguito Fernández. Me acuerdo que había marcado Huguito Fernández el gol en cancha de Libertad. Partido que tuvimos los tres también. ¿Será que hoy se repite? y ojalá. Vamos a ver, ojalá para los liberteños, seguramente el empate, vamos a ver si esto puede ser así. Y el árbitro se ve Huguito Fernández, desde la barrera, ahí nomás, a ver qué dice el árbitro, señor. O se adelantó la barrera o se dio en uno de los dos, para mí que se adelantó. Tenía más lleno el viento. Final del compromiso. Acaba de terminar la primera mitad del compromiso. Resultado parcial, Cerro Porteño 1, Libertad 0. Se van a vestuarios aquí. Está ganando el Ciclón. Por el otro lado ya también. Final del compromiso más 3. Está ganando Guaraní, César. Asimismo, aún no sabemos. Nos dieron primero como Sebastián Saracho. Al parecer hubo gol en contra, pero ya le estoy consultando al veedor del compromiso. En segundo me va a confirmar. El que puede con la información. Así mismo, señor. Bueno, ahí estamos. Nelson, final de la primera etapa. Sí, a finalizar la primera etapa. Va a salir el árbitro y ahí le va a preguntar. Las cosas por parte del señor, que en este momento fue de una pelota ganada enviada por Blas Rivero como principio del primer palo en el primer minuto de juego de Gustavo Velázquez, el capitán del equipo, y por eso está ganando. Obviamente pudo haber ya cometido 1 o 2 goles más, el centro de concreto, porque está ganando el Cerro y lo gana por la mínima diferencia. Perfecto. Terminó la primera mitad del compromiso. Vamos a ir a la pausa de los medios también que nos van acompañando. Se viene la tanda de César Ramón Areola también y el comentario del entretiempo de Nelson Pinto. No cambie de dial, quédate con nosotros atento a lo que va a ser la segunda mitad del compromiso. Partido que lo vi con más ganamos. Pasamos por barrio.
El equipo de Libertad ya se va a venir el entretenido comentario del querido Nelson Pintos, pero primero vamos a aprovechar para ir vendiendo tanda completa y ya está comentario de Nelson Pintos. Estación de servicio Petropar Monpoletti, calidad garantizada y vitraje exacto y cordial. Petropar Monpoletti, tiene asesor del centro Villa Lisa, a paso del fútbol americano. Gol, GPI, Grupo Deportivo Balón, colección de profesionales y equipamiento integral. Uniforme empresarial e industrial, informe al 0994 312013 y 0992 222790. Gol, GPI, el precandidato licenciado Gustavo Roja, el luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja a la corrupción, Luque Tercera 2026. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactamos 021 600 480. Casa en Campo Grande. De esta manera permite el ingreso. Si Serra se arriesga un poco más, si ambos equipos continúan con uno más o con uno menos, puede haber una pisada, alguna amonestación, todo puede ir variando, pero así mirando rápido. En un momento para ingresar el Rodrigo Villalba en el compromiso, lo sacan a sí, estaba con algunos 5. Se demora y bueno, acá ya usted lo tiene. A ver, hay gol de Guaraní. hay gol de Guaraní, vamos a estar confirmando a quién delata. Mansur, la victoria, esto hace que termine la última fecha del campeonato. Hay gol de ya sábado entonces, sí señor. Hubo un cambio rápido, el quinto. Se retiró el 21, hablamos de Libertad. Lucas Sanabria, ingresó 7, Oscar Tacuara Caroso. Bueno, perfecto, entonces, a ver si me sigue, bueno, ya está, me dijiste. Oscar Tacuara Cardoso 7 y se retiró el 21, Lucas Sanabria. Bueno, Está imposible el humo. Imposible el humo, molesta. Sensación para todos. ¿Cuánto más se puede, César? ¿Cómo? ¿Nueve más? Poco, queda corto. Para que se me dio por lo menos 5 minutos a los 4 que tienen que ver con los cambios. El centro que tiene que ir a buscarlo. Ahí está, pelota al medio. Va a ganar. Se viene corriendo Rodrigo Villalba. Villalba quiere cruzar, quiere meter el centro. La pegó nomás en el jugador. Benítez, digo bien, va a ser tiro de esquina para Libertad. Séptimo corner, séptimo del lado izquierdo para Libertad. Otro tiro de esquina de eso. Sí, otro peligro más para Cerro Porteño. Ahí está el Cholo Guiñazú dando indicaciones también en este compromiso. Levanta el centro. El travesaño le dijo que no. El travesaño le dijo que no. Ya había posición Varios corazones me parece que casi pararon en este momento, porque ya hubo posición acá. Pega en el travesaño, que por eso decía, otro peligro Richard para la Corales. portería defendida por Cerro Porteño. Mucha tiro de esquina, mucha pelota parada a favor del humano. Richard Corales, el autor del segundo gol de Guaraní. Richard Corales marcando el minuto 88, el gol de la victoria de Guaraní. Sí, Guaraní ya asegura la victoria. Cerro hasta ahora sorprendió. Bueno, ahí estaremos entonces a ver qué pasa. Viene ahora Río saliendo a la izquierda, sacando la puerta de la área. Esquina amarilla, recibe dentro de la barrera. Primero empezando la gente de Libertad, avance del fondo como puede, se deja por la parte arriba.
Totalmente, totalmente. La definición del torneo de Copa Nacional, siguiente fecha, viene la pelota en la mano. Ahí está Alexis Maquinaria. Sí, es probablemente el último partido del año para ser partido en este torneo. Bueno, y después está Sí, sí. Me está perdonando mucho Cerro. Libertad ya lo tiene dentro del área. 49 entonces, falta 5. Ahí está, va a ser lateral para el equipo. Sigue Rodrigo Villalba al paso de García dentro del área. Lo quedó mirando, fuera con esa derecha. Sí, lo buscó, pero no de muy buena manera. Hasta el centro de amarilla. Ahí va buscando el paso vacío de más. Para Blas Rivero, a ver si lo pega para Rivero. Mete el centro de cabeza Espinosa. Va como inventar ahí, van a la falta y la gente que responde a eso, con la negativa que es el árbitro. Sí, pero fue infracción. Hubo un empujón por aquel sector de Rivero sobre Ramírez, entonces bien sancionado. Bueno, ahí está. Se viene con todo. Una verdadera fiesta de la olla nacional. Arriba, Julio Fernández se la pone en atención. Ernesto Caballero. Se viene Vito. Alejandro Villalba. Se define todo en la última fecha. Cerro depende de sí mismo. Guaraní depende de sí y de Cerro para tratar de buscar un partido. Final del partido. Agradecimiento para las firmas comerciales, César. Sí, realmente a todas las empresas comerciales vamos a quitar. A ver si coinciden en eso. Popular para eso. Eso lo tenía que hacer y eso lo hizo. Así de sencillo.